Un tema muy interesante es denotar las teorías y los enfoques diferentes de la creatividad y la innovación. Antes de continuar, esta es una unidad curricular correspondiente a la maestría en gerencia educacional de la UPEL, tutoriada por el doctor Ismael Elías Ramírez. Pues bien, mi nombre es Carlos Valerio Álvarez Morri, licenciado en Contaduría Pública y Administración de Empresas y maestrante de gerencia educacional. La creatividad se puede definir como ese proceso cognitivo que involucra la generación de soluciones originales y valiosas. Dentro de estas teorías vamos a enfocarla a través de las teorías clásicas y primeramente encontramos la teoría de la personalidad, que es aquella que se centra en los rasgos de personalidad que predisponen a las personas a ser creativas, como la apertura de experiencias, la curiosidad, la tolerancia, la ambigüedad, entre otros. La teoría del entorno es una teoría que ha demarcado siempre ser creativo, es decir, se propone que el contexto y el ambiente influyen en la creatividad. Por ejemplo, en un entorno laboral, la cultura organizacional y el apoyo social pueden afectar la capacidad creativa, sea este entorno positivo o negativo. La teoría de la fusión de ideas es una de las teorías más relevantes dentro de las teorías clásicas que definen la creatividad. Esta teoría sugiere que la creatividad surge de la combinación de diferentes conceptos o áreas de conocimientos, beneficiando la innovación a través de la interdisciplinariedad. Es decir, entre un grupo o personas que tengan diferentes conocimientos, eh, pueden o se le hace mucho más fácil aunar todos estos conocimientos para el proceso creativo y así crear innovación en un proceso, en un producto o en algún servicio o en diferentes áreas del conocimiento. Un caso es Miguel Ángel en la historia y muchos otros que tenían muchas más inteligencias múltiples que lo vamos a ver más adelante. Eh, Gardner amplía el concepto tradicional de inteligencia, sugiriendo que cada individuo tiene diferentes modalidades de inteligencia. Dentro de la creatividad encontramos que las personas y todas las personas tenemos una inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, una inteligencia mecánica, una inteligencia física, una inteligencia musical, diferente en toda la forma, están ahí, pero hay predisposición genética para desarrollarla y también dependiendo del entorno donde se vaya a desenvolver, se despiertan todas estas inteligencias. Todas las tenemos, hay genios que nacen y pueden tener muchas o varias o casi todas de estas inteligencias que ya hemos conocido a través de la historia, muchos genios que la han tenido en estos diferentes aspectos. Eh, Continuando con estas teorías, encontramos la teoría de la incubación. La incubación es el proceso creativo eh, donde se presenta un fenómeno que sugiere que alejarse de un problema puede llevar a soluciones más efectivas. La teoría se fundamenta o se basa en procesos subconscientes, es decir, la mente puede seguir trabajando en la solución de un problema a nivel subconsciente, llevando ocasionalmente a momentos de una revelación. Es decir, aislarse, dejar descansar la mente, que el subconsciente, que es el 95% lo que hace funcionar el cerebro, uno de los dos hemisferios más importantes, que es la parte intangible, esa parte que no se toca, donde quedan sembrados todas nuestras percepciones, puede desarrollar estas ideas desde el subconsciente. Eh, la reducción del estrés, cuando buscamos una forma que no se nos dan momentos para ser creativos, se distancia a la persona del problema y se reduce la ansiedad y la presión a esta problemática,
puede fomentar un pensamiento más creativo. Los diferentes enfoques de la innovación, eh, para entenderlo, vamos a definir primeramente lo que es innovación. La innovación, en una parte muy especial que entre tantas definiciones es la que me sugiere que es la mejor, que es más precisa a nuestros tiempos y a nuestras realidades. La innovación es la transformación de conceptos creativos en resultados tangibles que respondan a necesidades insatisfechas. Es muy interesante esta definición. Dentro de estos enfoques encontramos la innovación disruptiva, que su autor Christensen se refiere a cómo las innovaciones pueden transformar industrias existentes al ofrecer productos o servicios que inicialmente son inferiores pero que resuelven una necesidad. Es decir, disruptiva es esa clase de procesos o de creatividad y de innovación que rompen paradigmas para crear soluciones, aunque estos productos no sean los mejores en su primer momento. La innovación abierta es un enfoque que propone que las empresas deben colaborar con externos, es decir, universidades, comunidades, startups, aulas de clases, entre otros. Hoy con los avances tecnológicos se puede estar interconectado globalmente para así fomentar un intercambio de ideas y acelerar un proceso innovador. El design thinking es un enfoque centrado en el usuario o pensamiento de diseño traducido al español que promueve la empatía, la ideación, la prototipación, y se basa fundamentalmente en entender profundamente las necesidades del usuario final para crear soluciones efectivas. Es decir, se crea una solución a partir de las realidades existentes dentro de un mercado, dentro de una organización, dentro de un proceso, dentro de un servicio, dentro de un producto, para satisfacer primeramente al cliente y no a la compañía. Dentro de las teorías emergentes encontramos las teorías de redes creativas a nivel de creatividad que propone que esta creatividad se ve facilitada por conexiones y redes de individuos, donde la colaboración y la comunicación abierta son esenciales para la generación de ideas innovadoras. Hoy lo vemos y lo llamamos un enfoque colaborativo. Escuchamos hablar de educación colaborativa, escuchamos hablar en las organizaciones colaborativas y es esta clase de conceptos, de teoría de redes creativas. La teoría del pensamiento crítico se enfoca en la importancia de evaluación crítica de las ideas, promoviendo o promueve un enfoque analítico en el proceso creativo que fomenta una reflexión y la mejora continua. Es muy interesante. Todo creador debe de ser primeramente un crítico tanto de su realidad, de su entorno, como de sí mismo para generar innovación. La teoría de la complejidad es una teoría emergente que analiza la creatividad y la innovación como fenómenos emergentes dentro de sistemas complejos, donde los patrones que rigen las organizaciones y comportamientos surgen de interacciones múltiples en lugar de una estructura jerárquica. Este es muy importante porque en toda organización estas estructuras jerárquicas muchas veces truncan la creatividad de los empleados en una estructura inferior o en un puesto inferior donde un empleado que esté en constante movimiento, por decir algo, en un proceso, en una empresa, va a conocer obviamente su realidad dentro de este proceso, creando mejoras en las maquinarias para que el producto sea o mejor terminado, ofreciendo una mejor calidad, una excelsa calidad, y puede generar nuevas ideas o para ganar tiempo. Los enfoques emergentes, aparece un enfoque de innovación social que se refiere a nuevas estrategias, conceptos o ideas que buscan satisfacer necesidades sociales
y mejorar el bienestar de comunidades, centrándose en el impacto social como motor de innovación. Hoy en día, esta innovación social ha tomado un rumbo galopante para resolver necesidades sociales antes que lucrar empresas. La inteligencia artificial en la creatividad examina cómo la IA puede potenciar la creatividad humana ofreciendo nuevas formas de generación de ideas, diseño, resolución de problemas, entre otras múltiples ventajas. Y por último, voy a mencionar la innovación sostenible dentro de estas innovaciones emergentes que se centra en desarrollar productos y procesos que no solo sean innovadores, sino que también sean responsables desde el punto de vista ambiental y social. Pues bien, eh, en sí, para concluir, se puede buscar un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad. Pero para esto tenemos que concebir que hay una relación intrínseca entre inteligencias y creatividad. Es muy importante mencionar que la inteligencia emocional permite a los individuos gestionar sus emociones de manera efectiva, lo que puede ayudar a generar un ambiente propicio para la creatividad, la empatía y la conexión social, facilitando indudablemente la colaboración y el intercambio de ingredientes esenciales para la innovación. Es muy importante aprender o crear esta inteligencia emocional dentro de las personas, pero también hay que tener mucho cuidado porque la mayoría de las organizaciones se fundamentan en que crea inteligencia emocional para acartonar a sus empleados en ese orden jerárquico eh, de menor nombramiento dentro de un escalón para definitivamente acartonarlos y diferenciarlo de los otros. Empleando entre comillas, tienes que tener inteligencia emocional. Es muy importante manejar estos conceptos como deben de ser. La inteligencia social eh, nos habla de que las habilidades interpersonales, ¿no? Estamos hablando de inteligencia social, fomentan la creación de equipos creativos más efectivos, donde hay que respetar la diversidad de perspectivas, de análisis que pueden inspirar nuevas ideas y soluciones, obviamente, inteligencia social. Otra inteligencia en la cual debemos de desarrollar porque es muy importante para crear una compatibilidad dentro de cualquier organización. Concluyendo, la creatividad y la innovación son conceptos dinámicos de continuos cambios que a manera de que la tecnología, la política, la economía esté generando cambios, estas teorías y estos nuevos enfoques de innovación van a ser siempre evolutivos eh, y van a proporcionar un marco para entender cómo se pueden fomentar estos procesos y adaptarse principalmente a estas demandas cambiantes de nuestro mundo moderno eh, y, y cambiantes principalmente de las necesidades de las sociedades. Eh, a medida, como lo he mencionado anteriormente, que las nuevas tecnologías enfrentan nuevos desafíos, se crean nuevas innovaciones, eh, es probable también que las teorías y los enfoques deben de ser totalmente de acuerdo con todas estas necesidades, con todos estos avances tecnológicos para suplir las necesidades de un entorno que se convierte en emergente por sus continuas evoluciones. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Cualquier duda pueden solicitármela a mi correo, a la clase, a mi WhatsApp. Dios los bendiga.